Y como ven aquí, el mensaje dice dice de miedo, pero enfrentando el miedo. Vamos a estar hablando de enfrentar el miedo, que son sentimientos que todos tenemos, porque dígame tú, ¿quién no ha sentido miedo? Usted vaya por la calle y pregunte, y todo el mundo le va a decir que sí, que en algún momento. Y voy a basar el mensaje en esta cita bíblica de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Todos recordamos ese evento y lo hemos leído en algún momento en la Biblia. Comienzo con esta cita bíblica porque, como les dije, lo que vamos a hablar se basa mucho en esa experiencia que Jesús pasó y sus discípulos se desesperaron. Como hacemos nosotros cuando nos pasan situaciones, nos desesperamos. ¿Y qué pasa? Ante estas situaciones de reto, nosotros hacemos como los discípulos, ¿verdad? Le reclamamos a Dios, o sea, Dios, ayúdame, o Dios, ¿dónde estás? Muchas veces en algún momento lo hemos hecho. Tal vez ahora que tenemos un conocimiento basado en la verdad, que ya conocemos de Jesús, pues tal vez no se da tanto. A lo mejor antes se daba más, pero se da, realmente se da. Por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo a cómo vencer eso. ¿Y qué pasó en este evento? Vamos a ver, ¿qué aprendemos de Jesús en ese momento? ¿Cómo nosotros reprendemos las tribulaciones? ¿Cómo nosotros enfrentamos las situaciones, los problemas de nuestra vida? ¿De qué manera? ¿Cuál es el patrón que se da en nosotros? Porque es un patrón que se da que muchas veces se nos hace difícil modificarlo porque ha estado años ahí, años. Ha estado toda la vida acompañándonos. ¿Y qué pasa? Llega un momento que ya, como decíamos ahorita, hizo su función y ya tenemos que cambiar esa forma en que enfrentamos las situaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Levantarnos a la oración, como hacía Jesús cuando pasaba situaciones difíciles. Él se levantaba en alas de la oración. Eso era a lo primero que él acudía, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando pasan esas situaciones. Y como vamos a estar hablando del miedo y cómo nos atrasa espiritualmente, porque miren que el miedo nos atrasa espiritualmente de una manera que lo que nosotros hayamos avanzado y ya estemos un poco adelante, como que pasan situaciones que nos atrasan, que uno dice: Dios mío, he dado 10 pasos para atrás. Muchas veces nos pasa todo, nos pasa a todos. Leía yo he mencionado a Jim Frusmergy, que es él es reverendo, antes era de Fort Lauderdale, pero ya no, él ahora no tiene un ministerio como tal, se pasa viajando y da servicios donde lo llaman. Y los libros que usted vea de él, cómprelos, porque son tan maravillosos, son fáciles de leer y verdaderamente nos tienen unas enseñanzas increíbles. Entonces, él dice que donde hay miedo también existe la posibilidad para el valor. Él define el ser valiente, mira cómo lo define de la siguiente manera: el ser valiente no significa que no sientes miedo, sino que eres capaz de actuar a pesar de él. Porque como yo siempre he dicho, mire, usted está aquí en Unity y no es que las cosas no le van a pasar. Van a pasar, pero usted las va a ver tan diferente que usted va a encontrar cómo enfrentarlas y solucionarlas. Y es lo que él dice. O sea, el miedo no es que no lo vayas a sentir, lo vas a sentir, pero lo vas a actuar diferente. Lo vas a enfrentar de forma diferente a como lo hacías antes. Él menciona varias preguntas que comúnmente él se hace cuando experimenta miedo. Mire las preguntas. ¿Me estoy resistiendo al plan divino? Ustedes saben por qué. Porque muchas veces estas situaciones de miedo tienen un propósito. Tienen un propósito dentro del plan
que nosotros tenemos. Y acuérdense que no es un plan de decir que ya tu destino está hecho. No, tú lo vas haciendo, tú lo vas construyendo. Pero ¿qué pasa? Tú vas a encontrar que las situaciones, ok, ocurrieron, pero tú no te vas a resistir a ellas. Las vas a enfrentar, no vas a salir a la huida de, estoy pasando este mal rato en el trabajo, me voy. Miren, donde quiera que usted vaya, se va a encontrar una situación parecida, similar, diferente como sea, pero va a llegar otra vez la situación. Que después le voy a hacer la historia de Jonás, lo que le pasó a Jonás, porque no podemos huir de las situaciones, porque las situaciones van a llegar en un momento dado y las vamos a tener que enfrentar. Otra pregunta que él se hace, ¿estoy viviendo una vida con propósito? ¿Por qué? ¿Nuestro propósito cuál es? Es manifestar a Dios. Es ser una manifestación de Dios. Y si yo huyo de los miedos, mira, no estoy permitiendo la manifestación de Él en mi vida, porque la manifestación en mi vida va a ser de que de protección, de sentirme que no estoy sola nunca. Estas preguntas, él las resume en esta. ¿Estoy de alguna manera diciéndole no a Dios? Él dice que ese es su mayor temor, el estarle diciendo no a Dios. ¿Y por qué? Vamos a ver. El decirle no a Dios, ¿qué? Rechazar todas las experiencias que nos ocurren en nuestra vida, porque todas esas experiencias lo que hacen es que nos acercan más a esa presencia divina en nosotros. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque cada vez que yo me voy a la oración, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en comunión con Dios. Y muchas veces, que no debe ser, entramos a la oración cuando tenemos un problema, ¿verdad? O cuando tenemos una situación de miedo. Que no debe ser, eso debe ser continuo, como hemos hablado siempre. Pero es una oportunidad, de todas formas es una oportunidad para recordarme que esa presencia divina está ahí guiándome y protegiéndome. Si fuéramos a resumir, decirle no a Dios es no reconocer a Dios en tu vida y resistirte a su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios, ¿cuál es? El bien. Esa es la voluntad de Dios. Cada vez que decimos y nos preguntan y tal vez automáticamente uno dice, pues, es la voluntad de Dios. Pues ya nosotros sabemos que la voluntad de Dios es el bien. Cada vez que a mí alguien me dice, pues, será la voluntad de Dios, yo, pues mira, fantástico, porque se va a hacer el bien. Se va a hacer el bien. Eso es así. Y yo les digo a ustedes, ¿qué preguntas ustedes se harían relacionadas a esas experiencias que tal vez le hacen tener vamos a decir, esa situación de temor? ¿Qué pregunta usted se hace? Y yo reconstruía unas preguntas y me preguntaba, ¿reconozco a Dios como la prioridad en mi vida? Cuando las situaciones de miedo, hazte esa pregunta, porque si para ti Dios es prioridad, no vas a sentir temor, te vas a sentir fortalecido a enfrentar lo que sea. Otra pregunta, ¿me estoy negando y resistiendo a hacer su voluntad? Y ahora voy a la historia de Jonás. Esa historia está maravillosa porque cada personaje en la Biblia, recuerden que nosotros en Unity que vemos, que somos nosotros. O sea, usted es Jonás, usted es Jesús mismo, usted es los diferentes personajes. Y Jonás, ¿qué pasó? Él tenía una misión que le dio Jehová, de irse a Nínive, a esta ciudad donde el pecado estaba rampante. Y como él era profeta, pues ¿qué le pide Jehová? Que se vaya allí y le habla a la gente. ¿Qué pasó? Él pensó dentro de él, hay que voy yo para allá, si esta gente son un chorro de pecadores, y como yo los voy a ayudar, no hay manera que yo los pueda ayudar. ¿Y qué pasa? Ay, se va a un bote, un barco, lo que sea, y dice, olvídate, esta es la forma de yo irme a la huida de Jehová para que no me esté mandando en un sitio que yo sé que no puedo hacer nada. Y se monta en el barco y llega una tormenta. Y miren, ¿qué pasó? Él se fue a dormir. Y los que estaban en la tripulación estaban buscando a ver dónde estaba que último que llegó, porque le estaban echando la culpa, que por la culpa de él estaba pasando. ¿Y qué hacen? Lo tiran al mar. ¿Y qué ocurre? Se lo traga una ballena. Está 3 días y 3 noches ahí. ¿Y qué ocurrió?
Dentro de la ballena él estaba orando, él estaba ahí arrepintiéndose de haberse negado a ir a Nínive. Y pues miren, ¿qué hizo la ballena? ¿Dónde lo escupió? En Nínive. Y así ocurre en nuestras vidas. Nosotros podemos tener el temor que sea, y si nos vamos a la huida, miren, esa situación va a llegar a nosotros. Va a llegar a nosotros. ¿Y qué pasa? Él se va, se va en Nínive y dice, pues mira, voy a hacer lo que me dijo Jehová. Mire, pero lo hizo de mala manera. Él, dentro de él, decía, bueno, voy a hacer por lo que me pasó, pero no creo que esta gente vaya a cambiar. Y él se va, habla con la gente y la gente comienza a cambiar. Pero él dice, esta gente cambió, pero ese cambio será sincero. Miren, el juicio que nosotros estamos todo el tiempo haciendo del otro, del crecimiento espiritual del otro. Ay, esta persona tanto tiempo que viene a Unity como habla. Miren, ocúpese de usted, no del otro. Y entonces, ¿qué pasa? Tenía un calor y estaba histérico. Pues mira, Jehová le manda esta planta para que él se pueda ahí, pues coger un poco de fresco. Pero él seguía con ese pensamiento, y ese pensamiento, esta gente no va a cambiar, no va a cambiar. Pues, ¿qué pasó? Vino un gusano y se comienza a matar. Y él estaba bajo el sol candente. Porque es que no aprendemos, acuérdense. Y a lo que yo quiero llegar es que nosotros no nos podemos resistir, no nos podemos negar a seguir el camino, así, porque es que va a llegar. Y ustedes pueden pensar en su mente situaciones que usted haya huido de ellas y la situación volvió. De otra manera, que esto es como le dicen el mismo dulce con diferentes palitos. O sea, le llegó otra vez la situación que usted se dio la huida, pero volvió. Y usted recuerde nada más, Jonás, dice, espérate, estoy siendo como Jonás. Estoy huyendo de la situación, no queriendo hacer la voluntad del Padre. Pues mira, no me puedo quejar lo que va a pasar. Las situaciones van a regresar. Y por eso yo pienso, no ahora, pero en su casa, usted construya las preguntas que yo le he mencionado aquí, pero suyas, esas preguntas suyas, las cuales usted se haría al enfrentar una situación de miedo. ¿Estoy yo enfrentando la situación pensando que es la voluntad de Dios? Y como es la voluntad de Dios, el bien está ahí, está ocurriendo porque hay un bien detrás de eso. O sea, usted construye sus preguntas. Ese ejercicio es muy bueno. Ok, les vuelvo a mencionar a Jim Croce-Magee. Él ofrece unos pasos para enfrentar el miedo. Miren, él dice, hablar con alguien sobre tus preocupaciones. Puede ser tu líder espiritual, si tú estás en terapia, eso no es nada malo, a tu terapeuta, puede ser un familiar, pero lo importante es que esa persona te ayude, no te desayude. Porque miren que hay personas bien negativas, que si esa es la persona que usted coge como confidente, mire, usted va a salir peor de ese momento, que usted lo que quiere es apoyo o lo que quiere es que lo escuchen. Muchas veces la persona lo único que quiere es que lo escuchen. Muchas veces la persona no está esperando una solución, que muchas veces nosotros somos bien aprontados. ¿Y qué hacemos? La persona habla con nosotros, sin pedirnos opinión, le damos nuestra opinión. Pues si la persona no está preguntando tu opinión, la persona te está pidiendo que lo escuches. Y lo más que tú puedes hacer tal vez es darle un abrazo. O decirle estoy aquí. Pero no decirle, ay no, lo que tú tienes que hacer es dejar a ese hombre tantas veces que te ha sido infiel, lo tienes que dejar. Miren, las personas son las que tienen que tomar su solución, o sea, su decisión de lo que van a hacer, pero nosotros tendemos a ser, ¿verdad?, medios aprontaditos y queremos decir a la persona lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como digo, tenemos que buscar la persona que nosotros sabemos que es de apoyo, que está en la misma línea de pensamiento de nosotros, porque si usted está trabajando para ser positivo en su vida, usted no se busca la persona más negativa, que para esa persona todo tiene una negatividad. Sí, no, usted busque la persona que tenga su misma línea de pensamiento, aunque no tiene que estar viniendo a Unity. Hay personas, miren, que no vienen a Unity, son personas que están avanzadas y tienen pensamientos positivos y muy a tono con los nuestros.
Otra cosa que él menciona, reconoce tu verdadero yo. Él dice que eres una persona de ánimo y valor. O sea, que uno se tiene que ver así, de aún pasando la situación que sea, el miedo que esté pasando, no, yo me tengo que mantener animado a seguir adelante. No a quedarme acostado ahí tirado y pues se me pasó la hora de ir a Unity o de escuchar el programa, de algo que yo sé que me va a ayudar. Mire, lo que sea que le va a ayudar, usted levántese, se da un baño y viene para acá. ¿Ves? Pero muchas veces tenemos que decir, no, ya. Ayer la palabra de Dios era sí. Tenemos que decir sí. Tenemos que decir sí al Padre, a las oportunidades espirituales. Cada vez que enfrentes algo que te causa miedo, puede que experimentes ansiedad, pero también estás a un paso más cerca de ser libre del efecto paralizante del miedo. Miren, el miedo es paralizante. Uno usualmente no sabe cómo uno puede reaccionar ante los miedos. Muchas veces uno piensa, ay Dios mío, cómo enfrenté la situación y después me dio la canillera y cómo lo hice. Pero hay otras personas que se paralizan, ¿verdad? Cada cual, y no vamos a juzgar, cada persona, ¿verdad? Individualmente tiene su forma de reaccionar a los miedos. Pero nos tenemos que hacer de todas estas herramientas espirituales para ir cambiando la forma en que reaccionamos ante el miedo. Dice Jim Frosemilli también, sé dispuesto a entrar en tus miedos. O sea, tenemos que identificarlos. Y después de identificarlos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para cambiarlos. Trabajar para cambiarlos realmente. Y tener la certeza y la confianza en el poder de Dios, que se levanta para decirte, no temas, yo estoy contigo. Tenemos un trabajo que hacer juntos. Acuérdense que Dios habita en nosotros. Esa presencia divina está ahí todo el tiempo. A lo que nosotros le llamamos el Cristo morador. Que no es más que Dios, individualizado. Recuerden, eso está en cada uno de nosotros. En todos, no hay excepción. No es para los que van a la iglesia, es para todos. El que no va a la iglesia, el que no está haciendo las cosas como las debe de hacer en términos de darle amor a las otras personas. Pues miren, está ahí, lo que pasa es que la persona no lo reconoce. Como les decía ahorita, todos en algún momento hemos sentido miedo. Como estudiantes de la verdad, trabajamos para no permitir que el miedo domine nuestra vida. Eso es una de las cosas, entiendo yo, que como estudiantes de la verdad tenemos que trabajar. Y es una buena oportunidad este servicio porque muchas veces lo estamos haciendo automático y no nos damos cuenta cómo estoy reaccionando ante los miedos. ¿Cómo? Me resisto a enfrentarlo. Le echo la culpa a alguien. Estas cosas son las que usualmente esa parte humana de nosotros que todavía no ha conocido la verdad ni la está aplicando, tiende a hacer, a irse a la huida o echar culpa. Pues el miedo que tengo es porque mi papá era de esta forma. Y entonces nos vamos a la niñez a echar culpa y no vamos al presente, ahora. Y no es que disminuyas la situación, pero lo importante es que tú ahora como adulto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para enfrentar esa situación, la cual tiene sus raíces en la niñez? Se le teme a muchas cosas. ¿A qué mayormente le tememos? A los cambios, ¿verdad que sí? Porque no sabemos, entonces nos da miedo. Los cambios es algo inesperado, los cambios es algo no conocido y nos dan temor. Eso suele pasar. Hay miedo a fracasar y entonces no lo intento porque tengo miedo a fracasar. Y el miedo a la muerte, ¿qué ustedes creen? Muchas veces le tememos a la muerte, muchas veces. Pero en la medida que vamos comprendiendo que aquí en Unity la muerte no existe, que la muerte es un paso más, y por eso decimos tal persona pasó. Usualmente nosotros decimos, ay, fulanito murió, nosotros decimos que fulanito pasó. Y ese paso es eso. Pasó a otra morada diferente. Pero no ha muerto, esa alma no ha muerto. Murió el físico, pero esa alma no murió. El miedo es un sentimiento que lo hemos experimentado por diferentes motivos, como les dije, en ocasiones. Y miren esto es
tan usual que nos pase a todos, muchas veces tenemos miedo a algo que no ha pasado. Muchas veces porque nos estamos adelantando y estamos pensando lo peor. No ha pasado. ¿Y qué ocurre? Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que tanta cosa y ese miedo de esa situación no ocurrió. Esa situación no ocurrió a la que yo le tenía miedo. Eso nos ha pasado a todos, que nos adelantamos. Nos adelantamos a algo que no ha pasado. Usted ubíquese en el presente. Cuando eso ocurra, usted, espérate. Me voy a ubicar en el presente. Y le digo yo a los pacientes, ¿de qué forma? Ellos me preguntan, ¿de qué forma me reubico en el presente? Bueno, pues usted se reubica, por ejemplo, Vivian está ahí. Y si la mente de Vivian está divagando, ¿qué va a hacer Vivian? No, espérate, yo estoy aquí en Unity, estoy sentada, está hablando Nanette, tengo al lado a Marilyn. O sea, usted se ubica materialmente en el aquí, en el ahora, para no estar volando por ahí por los mundos de Dios, o por lo que usted tiene que solucionar, o dejé esto en la casa y cuando llegue voy a cocinar esto. Estamos por ahí divagando. Pues usted se va a reubicar en el presente describiéndose el presente. Y usted va a notar que usted cayó otra vez. ¿Dónde está? Cayó en mente y cuerpo. No solamente en cuerpo, porque muchas veces el cuerpo está ahí, pero la mente está por otro lado. Pero vamos a reubicarnos de esa manera para que ustedes vean que va a funcionar. Otra cosa importante, cuando procrastinamos nuestro crecimiento espiritual, creamos en nuestra vida una crisis de fe. ¿Ustedes saben por qué? ¿Qué es procrastinar? Es dejar para mañana, ¿verdad que sí? No, mañana lo hago. No, mañana. Tengo que orar y hacerle un patrón de eso. Lo comienzo mañana. Y llegó mañana, no, lo dejo para después. Y después. Y esto lo hacemos a nivel físico, que ocurre cuando vamos a hacer ejercicio, y luego mañana, y lo sigue dejando. Pero espiritualmente también, procrastinamos. No viniendo a las clases, no sé después, para cuando esté más vieja. O sea, porque, fíjense qué cosa, muchas veces, no todo, pero muchos jóvenes piensan que eso lo dejan para cuando estén viejos. Y sabemos que no, porque esto es una bella herramienta que ante las situaciones que te pasen, tú vas a saber qué hacer. Y vas a ver la situación diferente. Así que es ahora, no es mañana, es ahora que yo trabajo con la espiritualidad. Entonces les voy a mencionar, porque uno piensa, bueno, el miedo, caramba, ese es un sentimiento negativo, pero no, el miedo también es un sentimiento positivo. Mire, le voy a decir, el miedo es necesario. ¿Por qué? Porque me protege. Porque si yo no tengo miedo, me voy a atrever a hacer una serie de cosas que no debo hacer, porque estoy retando la naturaleza, por ejemplo, y el miedo me aguanta. Otra cosa, detiene los posibles daños. Porque si yo voy por ahí guiando 80 y no tengo miedo, pues miren, le voy a hacer daño a otro y me voy a hacer daño a mí. Pero si yo digo, no, caramba, no lo voy a hacer porque temo que un policía venga y me pare, por ejemplo. Pues mira, el miedo te protegió a hacerte daño, a hacerle daño a otra persona. Nos lleva a no actuar impulsivamente. Muchas veces, si no tenemos temor a que voy a ofender al otro, actúo impulsivamente y tal vez digo cosas que voy a herir a otra persona. Y me aguanta. Y es un mecanismo de defensa que tenemos todos, porque al fin y al cabo nos defiende y nos protege de situaciones que no serían muy positivas para nuestra vida. Pero por otro lado tiene aspectos negativos también el miedo, porque el miedo nos limita en la vida. Y miren cómo nos limita. Te limita a llevar a cabo cambios en tu vida, porque le hago caso a que, pero ¿y cómo saldrá esto? Mejor no lo hago, porque como no sé cómo va a salir, pues no lo hago. Pero ¿qué pasa? Si usted planifica el cambio que va a hacer, analizando los pros y los contras, usted no debe temer a lo nuevo, a enfrentar lo nuevo. Enfréntelo. Si sale mal, ¿qué pasa? Usted aprende. Eso no se va a perder. Usted va a aprender.
Así hicieron, fíjense, cuando la primera cita bíblica que yo les leí, ¿qué pasó? Los apóstoles que se despertaron desesperados y despertaron a Jesús para que les resolviera la situación. Y nosotros muchas veces pues sabemos que hacemos lo mismo. Y hemos estado en situaciones similares, claro que sí. Leía yo un cuento, yo entiendo que un momento yo lo hice aquí, que está en el libro La búsqueda del matrimonio Jafoya, darle librería, ese libro es buenísimo. Y es un cuento, yo cambié los personajes, porque yo dije, espérate, ese cuento yo lo hice, pero voy a cambiar los personajes, porque es que ese cuento va exacto para el mensaje, para nosotros ver cómo nosotros vamos de miedo en miedo, de miedo en miedo. Dios te bendice. Comienzo, esto es una fábula, Esta fábula nos va a hablar de una iguana, de un perro, un lobo, un cazador y la esposa del cazador. Comenzando el cuento, vamos a imaginar este bosque donde están todos esos personajes ahí. Está una iguana, está un perro, está el lobo, el cazador. Vamos a visualizar toda esa gente en el bosque. ¿Y qué pasa? Miren, la iguana vivía temerosa de los perros que convivían allí con ella. ¿Y qué pasó? Ese temor era tan y tan grande que ella comenzó a desear tanto y tanto y tanto ser un perro. Y ella dice, bueno, la única manera de yo enfrentar esta situación es convirtiéndome a lo que yo le tengo miedo. Pues yo me quiero convertir en un perro. Pues mira, se convierte en un perro. Pero ¿qué pasa? Ese perro al que se convirtió le tenía miedo a los lobos. Los lobos estaban en el bosque también. Dice, Dios mío, ya yo soy un perro, pero todavía hay algo a lo que yo le temo, que es a un lobo, que un lobo me vaya a hacer daño. Pues mira, yo quiero desear con todas mis fuerzas ser un lobo. Pues mire, se convirtió en lobo. Ok, ya soy lobo, ahora me siento poderoso, me siento que ya no estoy en peligro. Pero ¿qué ocurre? En ese bosque hay un cazador que se dedica a cazar los lobos. Él dice, Dios mío, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ese cazador está por ahí y está cazando lobos y me va a cazar y lo que tengo es un miedo terrible. Pues miren, yo quiero entonces convertirme en ese cazador porque entonces me voy a sentir en control. Pues miren, se convirtió en cazador. O sea, que de iguana pasó a perro, de perro pasó a lobo, de lobo pasó a cazador y el cazador dice, ay, fantástico, yo estoy bien feliz. Ya tú sabes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que entonces el cazador comenzó a tener miedo también. Dice, ay Dios mío, yo le estoy teniendo miedo a mi esposa. ¿Y qué pasó? Se convirtió en la esposa. O sea, el cazador se convirtió en la esposa. Pero ustedes saben qué pasa, que la esposa le tenía miedo a la iguana. Y miren cómo el miedo es un círculo vicioso. O sea, si nosotros no enfrentamos el miedo, olvídese en lo que usted se convierta. Porque siempre va a haber algo a lo que usted le va a tener miedo. Así que yo iguana, ¿qué hago? Me fortalezco y ya no le voy a tener el miedo porque ya yo voy a saber qué hacer cuando venga el perro. Me trepo en un árbol, el perro no va a poder treparse en el árbol. O sea, que miren cómo ante los miedos nosotros primero tenemos que identificarlo y después buscar cómo lo soluciono, porque hay una solución para todo. Así que ya aprendimos de que esa fábula tiene una moraleja, que el miedo se puede convertir en un círculo vicioso, como les dije. Un miedo saca otro miedo. Inmediatamente llegue miedo a tu vida, mira, lo primero, como les dije, identificarlo. Trabájalo para vencerlo. La mayor herramienta, ¿cuál es? Para uno vencer el miedo. Es la oración. Es la oración. Jesús nos lo demostró. Ante esos momentos tan terribles que Jesús pasó allí en Getsemaní. Miren, la oración fue lo que le dio la fuerza para él enfrentar lo que él sabía que iba a pasar. Así que tenemos que recordar que la oración,
No es solo ese momento que uno saca. Y a mí me encanta porque el matrimonio Jafoya lo dice. Ellos dicen, miren, la oración no es ese momentito que tú sacaste, la oración es continua. Tú estás orando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque la oración es lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú haces. Esa es la oración. Cuando yo hago todo eso, eso está hablando de que mi oración yo la estoy aplicando. No que la oración se quedó allí y cuando me llegan las situaciones difíciles en la vida, me olvidé de lo que estaba diciendo la oración y caí en caos, en un caos de miedo. En este plano terrenal siempre le tememos a algo, como les dije. Entonces, la manera de vencer el miedo, como les dije, a través de la oración. Ahí vamos a recibir la guía divina. Miren, surgen esas ideas divinas de qué tenemos que hacer. Estamos orando y de momento surgió esa idea que uno dice, Dios mío, no había pensado en eso. Y no tiene que ser solamente la oración, puede ser una carta que recibes, puede ser una lectura que estás haciendo. Y ahí te llegó la respuesta, de verdad que sí. Así que tengamos bien claro que Jesús reafirmó lo siguiente. Recuerden que lo que Él hacía, nosotros también lo podemos hacer. Quiere decir que si Él enfrentó esa situación tan difícil y a nosotros llega una situación difícil, también nosotros la podemos enfrentar realmente. Como les decía, en Getsemaní se retiró a orar. En el jardín de Getsemaní Jesús enfrentó retos difíciles. El odio de los fariseos, los celos, el rechazo, la traición, la soledad y hasta la muerte. Él sabía que iba a morir. El Jesús humano clamó, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando pasamos situaciones difíciles o miedos. Tenemos que decir eso, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la mía muchas veces está errónea. Muchas veces mi voluntad es material, ¿verdad? Como enfocada en lo material. Pero la voluntad de Dios va más allá. Es perfecta y va a lo espiritual, que lo espiritual es incondicional, porque eso está ahí todo el tiempo. Tengamos bien claro que Jesús reafirmó que nosotros también lo podemos hacer. Miren, ese evento, el reverendo Ernest Wilson, miren lo que escribió de esa situación de Getsemaní. Si comparamos nuestras experiencias con Getsemaní y el Calvario, vemos de ir más allá, a la resurrección. No te detengas a mitad del camino, recórrelo todo y este te llevará más allá de la aparente derrota a la victoria final. Porque Jesús no se quedó ahí llorando, Jesús lloró y se levantó y enfrentó la situación, la enfrentó con mucha valentía, ¿verdad que sí? Y ante las situaciones difíciles, vamos a levantarnos y vamos a enfrentar la situación, porque esa situación, acuérdense que todo ocurre para pasar. En nuestra vida nada se queda ahí. Puede tardarse, pero se va a ir. Piensen en una situación que en su vida usted pensó que jamás se iba a ir y se solucionó. Todo pasa en la vida, realmente. Aún con el miedo que podamos tener ante una situación de reto, no nos detengamos. Pues estaremos seguros al afirmar que no estamos solos. Porque nunca estamos solos, recuerden. Les voy a mencionar unos puntos importantes sobre el miedo. Miren, si vivimos en un estado o conciencia de miedo, siempre habrá o encontraremos algo a lo que le tememos. Miren, siempre. Si no es a los ruidos, es al perro de al lado de la casa. Si no es ahí, es a que me llamen y me den una mala noticia, porque casi siempre la gente piensa, ay Dios mío, si me llaman de noche es que me van a dar una mala noticia. Pero no realmente. Pero ese es un miedo de la raza. Cuando decimos miedo de la raza, ¿qué es? Que lo hemos heredado. Porque se dio en nuestra familia, porque se da comúnmente. ¿Qué dice la gente? Usted pregúntale por ahí, si te llaman de noche, ¿qué tú piensas? Miren, la gente dice malas noticias, porque ese es un miedo de la raza. De verdad que sí.
Así que podemos estar con miedo y no poder identificar a lo que tememos. Miren qué interesante, el matrimonio Jafoya lo compara con un terreno minado. Miren lo que ellos dicen. Cuando vivimos con miedo, empleamos nuestra energía tratando de evitar las minas terrestres de miedo que están ocultas a nuestro alrededor. Estas minas de miedo pueden estallar y causar periodos de preocupación y ansiedad. Cuando enfrentamos el miedo y no lo ocultamos, sabemos dónde está y no habrá sorpresas de caer en una mina. Porque cuando nosotros tenemos la resistencia de nosotros mismos identificar el miedo está oculto ahí y puede salir en cualquier momento. Pero cuando nosotros identificamos, tengo miedo, y tú lo identificas, no tengas, ahora digo yo, no tengas miedo a decir que tienes miedo. No. Acuérdense que esa parte humana, nosotros somos seres espirituales, pero la parte humana está ahí. Esa parte humana está ahí. Y acuérdense que no es mala, porque esa es la que expresa, es la manifestación de Dios. O sea que nosotros tenemos que identificar a qué le temo para trabajarlo, porque lo podemos enfrentar y trabajarlo. Y si yo fuera a resumir desde el principio, todos hemos tenido miedo. Miren, ahorita Carlos estaba contando la experiencia que nosotros tuvimos cuando veníamos para acá. Y ahí yo vi cuántas diferencias humanas hay del miedo, a las reacciones de miedo. ¿Sí? Atrás de nosotros había una señora, que esa señora estaba diciendo, bueno, esto ha pasado, tenemos que aceptarlo porque cuando estas cosas pasan es por algo. Mejor es que esto hubiera pasado aquí, que hubiera pasado en el cielo, o sea, cuando estuvieran volando. Pero había otros que estaban insultando a los azafatos. Miren, una grosería está increíble. Ese estaba al frente. Y otros que estaban haciendo, caminando, estaban ansiosos, se salieron hasta del avión. Miren cómo nosotros tenemos tantas diferencias individuales de cómo reaccionamos. Y no estoy juzgando, no. Cada cual está en su estado de conciencia. Pero ya nosotros sabemos cómo debemos de reaccionar con las enseñanzas que tenemos ante una situación como esa. Saldrá cuando tiene que salir. En algún momento va a salir porque no nos vamos a quedar ahí toda la vida. Pues mira, va a salir cuando esté todo preparado y no haya riesgo o peligro de nada para llegar a nuestro destino final, que era Puerto Rico. Pero de verdad que es digno de escribir un libro de las reacciones diferentes de las personas. Bien diferente, pero que bien diferente. Bien diferente. Ok. Y yo digo que hagan el ejercicio en su casa de pensar en una situación que a usted le causó mucho miedo. Y cómo usted reaccionó. Y cómo reaccionó, está bien, no se critique, porque usted reaccionó con las herramientas que usted tenía en ese momento. Acuérdese que si usted va a ir atrás en su vida, es para aprender, no es para juzgarse, no. Decir, ay caramba, yo debía haber hecho esto. Ahora que yo sé esto, no hubiera hecho esto otro. No, porque usted en ese momento actuó de la mejor manera, porque actuó con las herramientas que usted tenía emocionales. Así que es aprender. Piense en esa situación y aprenda de ella, realmente. En psicología decimos que el miedo puede ser aprendido. Y pensaba yo que la hermana mayor de mami le tiene pánico a los lagartijos. O sea, es una cosa que no puede ver un lagartijo porque es que se tiene que ir del sitio, o sea, es un miedo irracional. Pero ¿qué pasa? Esto me lo contó mami, que a ella la cuidaba mi bisabuela. Y mi bisabuela le tenía pánico a los lagartijos. O sea, que ella lo aprendió de mi bisabuela. Pero le tenía ese mismo pánico, de salir del sitio donde estuviera, o sea, un temor que era ya también irracional. Pues ya lo aprendió de eso. O sea, que el miedo muchas veces ha aprendido. Pero el miedo también es resultado de ¿qué? De un trauma que hayamos pasado. Porque si usted se quedó encerrado en un ascensor, ¿qué pasa? Usted le tiene miedo a montarse en los ascensores por lo que le pasó. Si usted en un viaje, el vuelo que tuvo en el avión fue uno terrible, usted le coge miedo a volar en un avión. Pero ¿qué pasa? Usted se está limitando de tantas cosas
Y entonces, intelectualmente, ustedes pueden buscar ayuda. Mire, vaya a terapia, eso no tiene nada de malo. Para entonces poder superar ese miedo que lo está limitando. Las dos cosas me han pasado a mí. Me tiré en un ascensor y hubo un vuelo. Eso fue horrible porque fue una tormenta inesperada. Está bien. Y la gente decía, estaba desesperada. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? A nivel espiritual, tú tienes las herramientas de la oración. Porque el libro es bueno, la terapia es buena, pero si espiritualmente usted no ha trabajado eso a nivel interno, no vale de nada los medicamentos que le den por el miedo, por los ataques de pánico que le están dando. De nada va a surgir. Por eso siempre, miren, tenemos que atender la parte, ¿qué? Vamos a ver, espiritual, la primera, la parte mental y la parte física. Y la parte física, pues mira, y mental es yo ir a buscar ayuda, porque eso no tiene nada de malo, todo lo contrario, para eso estamos. O sea, no estamos porque queremos que lleguen personas que tengan problemas, ¿no? Es uno ver de que si el Padre ha permitido a estas personas que sean siquiera psicólogos, mira, los médicos, o sea, son herramientas que tenemos que esta parte humana las necesita para superarlo. Entonces, quiere decir que en el libro La búsqueda de los Afoya, miren lo que ellos dicen, a medida que tu unidad con Dios crece, tu unidad del miedo crece también, siendo Dios tu red de seguridad. Dios es la red de seguridad, definitivamente. ¿Recuerdan la clase? Bueno, Vivian la cogió, yo no sé, yo creo que Alba la cogió, la de la mente maestra. ¿Recuerdan? Buenísima. ¿Cuál era el primer paso de la mente maestra? Yo me rindo. Porque ante las situaciones, ante el miedo, nos tenemos que rendir. Porque si nos rendimos, estamos permitiendo que Dios trabaje a través de nosotros. Si nos resistimos, miren, vamos a seguir viviendo en el miedo. Pero nos tenemos que rendir, decir, bueno, ante este miedo yo me rindo. Yo me rindo porque yo sé que no soy yo, sino el Cristo que está en mí, quien va a hacer la obra y va a poder enfrentar este miedo. Cuando estamos seguros de que Dios es en nosotros, sentiremos que no le tememos a nada. O le tememos a cosas que son necesarias temerle, porque, o sea, está bien que usted le tema irse a caminar a mitad de la madrugada por un callejón oscuro. Ese miedo es necesario, acuérdese, porque usted sabe quién es, pero el otro no sabe quién es. Recuerde eso. Y entonces el miedo me hace que no hacer cosas disparatadas como esa, de verdad. Hay unas verdades importantes sobre el miedo. Miren, cuando nuestro corazón está dominado por el miedo, eso será un gran tropiezo en aceptar el bien de Dios en nuestra vida. Podríamos pensar en Dios como esa energía que está sosteniéndonos y no nos deja caer, pues está en todo momento ahí con nosotros. Y podemos imaginar como trapecistas. Fíjense, a mí me encanta esta comparación con el trapecio. O sea, piense usted como un trapecista que tiene una malla por si se cae. ¿Quién es esa malla? Es la oración, es saber que Dios está ahí. O sea, tú vas a caer seguro. Tú puedes ser trapecista, estás pasando por una situación, pero sabes que esa malla está ahí, que no te va a abandonar nunca, que es Dios, es la oración. ¿Ves? Hemos estado hablando del miedo como un sentimiento normal. Mencionó a Jesús como el mayor exponente del miedo, a apoyarlo en términos del decir la oración es mi apoyo y yo puedo vencer el miedo. Cuando sientan miedo, véanlo como una oportunidad para recordar quién eres realmente. ¿Quién eres realmente? Eres una expresión de Dios. Recuerda, eres una expresión de Dios. Así que hoy tú eliges la fe y recuerda esta afirmación que la quiero repetir con ustedes. Confío en Dios y todo está bien. Vamos a repetirlo. Confío en Dios y todo está bien. Confío en Dios y todo está bien.
Y para terminar, quiero hacer esta oración con ustedes. La voy a leer primero, ustedes me siguen después. Dulce Espíritu de Cristo en mí, siento la fuerza de tus brazos sostenedores, manteniéndome seguro y protegido. No hay nada que temer, soy libre, me siento animado y estoy lleno de gozo. Vamos a repetirla. Dulce Espíritu de Cristo en mí, siento la fuerza de tus brazos sostenedores, manteniéndome seguro y protegido. No hay nada que temer. Soy libre. Me siento animado y estoy lleno de gozo. Y sabemos que esta es la verdad. Que esta es la verdad. Amén, amén y amén. Dios les bendice. Amén.